El aroma del pastel de nuez con bourbon llenaba mi cocina intenso y familiar, aferrándose al aire como un recuerdo. Acababa de sacarlo del horno. La costra dorada y ligeramente agrietada en los bordes, como a Julián le gustaba, decía que le recordaba los domingos en que horneaba. El pastel reposaba enfriándose en la encimera junto a una colcha doblada que cosí para Camila a mano durante las últimas 6 semanas, girasoles zorros de cuento, las constelaciones, que estaba aprendiendo en la escuela. Era una sorpresa. No les había dicho que llegaría temprano para Acción de Gracias, pero pensé que se alegrarían. No los veía desde hacía casi 8 meses, no desde la breve visita en primavera, cuando Camila perdió su primer diente, y Valeria estaba demasiado ocupada para tomar un café. Aún así tenía esperanza. Siempre la tenía. El teléfono vibró en la mesa. Me limpié las manos con el trapo de cocina y miré la pantalla. No vengas. Solo envía el cheque. Sin saludo. Sin explicación. Solo eso. Mi pulgar quedó suspendido sobre la pantalla, luego cayó. Lo miré como si pudiera transformarse en algo más suave. No respondí. Me quedé ahí parada, en esa pequeña cocina amarilla, con las puertas de los gabinetes torcidas y el mismo calendario colgado en la pared desde julio. El silencio era denso, salvo por el leve silbido de la tetera y el lento tic-tac del reloj sobre la estufa. Eran las 5:42 de la tarde de un miércoles. Eso no le importaba a nadie más que a mí. Serví el té por costumbre, pero no lo bebí. Me senté en la mesa donde Ernesto y yo solíamos leer guiones juntos, donde Julián construía fuertes con cojines de sillas y libros de bolsillo. El pastel se enfrió intacto. Doblé la colcha y la aparté. Afuera el viento arreció, trayendo el filo cortante de la nieve que se acercaba. Escuché cómo sacudía las ventanas, luego tomé mi chequera, pero en lugar de abrirla, la guardé en el cajón y lo cerré con firmeza. Julián tenía 5 años cuando Ernesto murió. Un accidente en la carretera, pavimento mojado. Un momento estaba manejando de regreso de la ferretería y al siguiente era una fotografía en nuestra repisa. Recuerdo sostener el pequeño rostro de Julián en mis manos durante el funeral. No lloró. Solo seguía preguntando cuándo volvería papá. Mentí y dije que estaba en un ensayo largo, algo que él pudiera entender. En ese entonces yo seguía diseñando vestuarios para obras pequeñas en un teatro improvisado sobre una librería en Mérida. Mis manos siempre olían a pegamento y tinte. 6 semanas después recibí una llamada de un productor en Ciudad de México. Querían que dirigiera el departamento de vestuario para una nueva obra fuera de cartelera. Un trabajo soñado. El tipo de llamada que esperas una vez en la vida. Dije que no. Julián acababa de empezar el kinder. Le tenía miedo a la oscuridad. Mojaba la cama por 1 año. No podía irme. En realidad no quería, no del todo. Me dije que el amor era quedarse. Tomé más turnos, en cambio. Aprendí a coser más rápido, a planchar pliegues más precisos, a equilibrar pruebas de vestuario con reuniones de padres. Cuando Julián llegó a los 20, se perdió. Primero en la bebida, luego en cosas peores. A los 27, me llamó desde un teléfono prestado, su voz apenas un susurro. Mamá, la regué. No sé a dónde más ir. Vacié lo que tenía en ahorros y lo puse en rehabilitación. 2 veces. Salió cambiado, o al menos estable. Estaba orgullosa de él, de verdad. Cuando conoció a Valeria, sentí alivio. Parecía organizada, gentil. Les di mi bendición. Y más tarde, cuando encontraron esa casa en Guadalajara, les di 600,000 pesos para el enganche. Es solo hasta que nos estabilicemos, mamá, dijo Julián besándome la mejilla. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, cada mes, pagué 30,000 pesos directamente a su hipoteca, automáticamente, sin preguntas, sin agradecimientos necesarios, solo un número que desaparecía silenciosamente de mi cuenta.
La última vez que los visité, mencioné reducir el apoyo. Julián sonrió amplio pero distante. Si eso es lo que necesitas, lo resolveremos. Pero nada cambió. El retiro siguió. Y yo lo permití, hasta ahora. La última vez que visité a Julián y Valeria fue a principios de primavera, antes de que la nieve se derritiera por completo de su entrada. Llegué con una bolsa de los libros favoritos de Camila y una lata pequeña de galletas de mantequilla en forma de rosa. Toqué 2 veces, luego escuché el inconfundible arrastre de pasos corteses, no ansiosos, no cálidos, solo adecuados. Valeria abrió la puerta con una sonrisa tensa. «Hola, Elvira. Pasa». Todo dentro de la casa parecía sacado de una revista, tonos grises, vigas de madera, expuestas, pequeños cuencos de vidrio llenos de hojas de eucalipto. El aroma a salvia y limón flotaba en el aire. Era hermoso, pero no se sentía vivido. No se sentía como ellos. Entré a la sala y recorrí las paredes con la mirada. Antes mi foto, enmarcada con Julián el día de su graduación de preparatoria, colgaba cerca del librero. Desaparecida. La foto familiar de la playa, en nuestro primer viaje a Puerto Vallarta, también desaparecida. En su lugar había lienzos abstractos y fotos desenfocadas de paisajes, elegantes, impersonales. Camila corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela», levanté. Al menos algunas cosas no habían cambiado. Valeria nos observó con una calma ensayada. «Tiene clase de piano en 20 minutos, solo para que lo sepas». Nos sentamos a comer ensalada con farro y hinojo rallado, de esas que no puedes comer sin buscar en Google primero. Julián estaba a medias presente, respondiendo correos entre bocados, asintiendo sin comprometerse del todo. Pregunté por el trabajo, por sus planes para el verano. Las respuestas fueron cortas, distraídas. Más tarde, mientras guardaba mi abrigo, pasé por la puerta entreabierta de su oficina en el 2º piso. Escuché la voz de Valeria baja, pero afilada. Quiere ayudarnos, pero no encaja con nuestro ritmo. Hubo una pausa. Luego Julián respondió su voz cansada. «Lo sé, solo démosle tiempo». Bajé las escaleras, fingiendo no haber escuchado nada. Me senté en su sofá, perfectamente coordinado, y sonreí a Camila mientras me mostraba sus dibujos como si nada en mí se hubiera detenido por completo. No alzaron la voz, no me cerraron la puerta, pero de alguna manera ya estaba afuera. Al día siguiente volé a casa y no dije una palabra sobre lo que escuché. No envié el cheque para Acción de Gracias, tampoco un mensaje. El pastel nunca salió del congelador y la colcha se quedó en el closet. Dejé que los días pasaran como marea baja, lentos, constantes, sin resistencia. En cambio, abrí la app del banco e hice lo que debía hacer hace años. Cancelé la transferencia mensual. 30,000 pesos cada día, 10 del mes, desapareciendo de mis ahorros como reloj. Miré la pantalla de confirmación por un largo rato antes de cerrar sesión. A la mañana siguiente me puse el abrigo y manejé al banco en el centro. Le dije a la cajera que quería revisar todas las cuentas solo por mi tranquilidad. Fui cortés, sonriendo. Mi voz no tembló. Sacó mi perfil, sus ojos recorriendo la pantalla con eficiencia silenciosa. «Estás listada como cofirmante en 2 tarjetas de crédito activas», dijo. «Y también hay un préstamo para pequeños negocios. Responsabilidad conjunta, abierto hace 3 años». Parpadeé. «No tengo ninguna tarjeta de crédito». Frunció el ceño ligeramente. «Fueron abiertas bajo Quintero Consultoría S.A. ¿Reconoces el nombre?» «Lo hice». «Vagamente». Julián había mencionado una vez que iniciaría una consultoría cuando dejó su antiguo trabajo. Pensé que había fracasado. Pedí ver los documentos. Mi nombre estaba ahí en negritas bajo el suyo. Firma de autorización. Un garabato descuidado, que no era el mío, pero lo suficientemente cercano para pasar. No dije nada. Solo asentí, le agradecí y salí con las copias en mi bolso. El frío afuera
no me molestó tanto como el calor dentro de mi abrigo. Se sentía fuera de lugar, como una amabilidad que no había ganado. Me senté en mi coche por un buen rato, con el motor apagado, el silencio absoluto. Julián no solo me había pedido ayuda, me había usado sin decir una palabra. Ya no era solo una madre, me había convertido en un apalancamiento. Garantía, una fiadora silenciosa en una vida donde ya no era bienvenida. Esa noche saqué la carpeta donde guardaba mi testamento. Fui a la página con su nombre y la miré fijamente. Isabel Rivas aún tenía su oficina sobre la florería en la calle Independencia, igual que cuando Ernesto y yo firmamos nuestro primer testamento hace casi 40 años. En ese entonces usaba chaquetas de pana y llevaba libretas legales. Ahora su cabello era gris acero y liso, sus blusas más elegantes que nunca, y su voz seguía teniendo esa confianza precisa en la que siempre confié. No hizo muchas preguntas. Solo me miró a los ojos y dijo, ¿estás segura? Sí, dije. Completamente. Trabajamos en silencio por casi una hora. Pedí que la casa fuera para una organización sin fines de lucro local, el Colectivo de Teatro Costero, específicamente para financiar becas de diseño escénico y producción para mujeres mayores de 60. El resto de mi patrimonio, ahorros, regalías de licencias de vestuario antiguas, mi colección de telas vintage, también se donaría a través del mismo fondo. Mi anillo de bodas y las joyas heredadas las dividí entre mi vecina Berta, que regaba mis plantas cada vez que viajaba, y Gloria, mi amiga más antigua del centro comunitario, que una vez salvó mi dignidad trayéndome zapatos cuando los míos se rompieron en pleno invierno. Y Julián Isabel, bajo sus lentes, escribió lentamente y luego presionó borrar. Su nombre desapareció de la pantalla sin ceremonia. Imprimió 2 copias oficiales. Una fue a sus archivos, la otra la doblé cuidadosamente y metí en un sobre. No lo sellé, todavía no. Antes de irme, Isabel me entregó la página firmada y la sostuvo un segundo más de lo usual. No lo haces por enojo, dijo. No respondí, por claridad. De vuelta en casa, puse el sobre en la mesa del comedor, junto al pastel que seguía intacto en el congelador. Había acumulado una capa de escarcha como un recuerdo sostenido demasiado tiempo. Escribí una nota breve en mi papel de carta, la doblé 2 veces y la puse sobre el testamento. Luego encontré un segundo sobre y metí un cheque. Pero no lo firmé. No tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, caminé al buzón al final de mi calle y dejé caer todo papel silencio y todo lo que ya no debía. La envié un martes. El empleado de la oficina postal no miró 2 veces. Solo pesó el sobre, le puso la etiqueta de prioridad y me dio el recibo. Lo guardé, aunque sabía que no lo necesitaría. Algunas cosas son más sobre ritual que logística. Dentro del sobre había 3 cosas. Un cheque en blanco, pero anulado con tinta negra gruesa. Una carta escrita a mano con letra firme. En mi mejor papel, el que reservaba para días festivos y condolencias. Y una fotocopia de mi Nuevo Testamento, el nombre de Julián, ausente como si nunca hubiera pertenecido ahí. La carta decía solo esto, Julián. Me dijiste que no viniera. Lo lamentarás más de lo que yo nunca lo haré. Mamá. La doblé una vez con cuidado y la puse detrás de la fotocopia. Sin amenazas, sin subrayados dramáticos, solo verdad. Silenciosa, fría y ganada. 3 días después, mi teléfono sonó. Su nombre iluminó la pantalla. Lo vi vibrar 1, 2, 3 veces. No contesté. Lo dejé ir al buzón de voz y no escuché el mensaje. Ni entonces, ni esa noche. En cambio, me preparé un té, me acurruqué en mi sillón gastado y leí el último acto de El Zoo de Cristal. Subrayé líneas que había subrayado 1 docena de veces antes, pero esta vez noté más las pausas entre las palabras que las palabras mismas. Ese fin de semana recibí noticias de Valeria, un correo breve. Elvira, recibimos tu paquete. No estoy segura de qué intentas probar.
pero tu decisión ha causado mucha disrupción. Contábamos con ese apoyo. Por favor, reconsidera. No respondí. A la mañana siguiente desactivé el autopago en cada vínculo restante entre nosotros, firmas conjuntas en servicios públicos, acceso a ahorros de emergencia, la línea de crédito de respaldo que tontamente acepté por si acaso. Lo cerré todo. Y luego, por primera vez en años, abrí mi propio calendario y anoté algo solo para mí. El segundo correo llegó 2 días después. Más largo, más frenético. Elvira, el pago de la hipoteca rebotó. La tarjeta de la empresa está congelada. La línea de crédito de Julián está en revisión. Has creado un desastre financiero. Entiendo que estás molesta, pero este no es el camino. Por favor, reconsidera. Valeria Lo. Leí una vez, luego otra, intentando sentir algo. Pensé que tal vez lloraría o al menos temblaría. Pero en cambio me sentí calma, vacía como una habitación después de que mueven los muebles. Todo lo que quedaba era el eco de mis propias decisiones. Esa tarde Julián llamó de nuevo. No dejé que sonara esta vez. Su voz llegó tensa sin aliento. Mamá, escucha, las cosas están complicadas. El banco está haciendo preguntas que no puedo responder. Las cuentas están todas congeladas. ¿Por qué haces esto ahora? Había ruido detrás de él. Una puerta cerrándose. Una voz infantil. Camila, pensé. No hice nada, dije, mi tono firme. Solo dejé de hacer lo que siempre hacía. Podrías haberme advertido. Lo intenté, dije. No escuchaste. Se quedó callado. Podía escucharlo caminar, tal vez frotándose la cara como hacía cuando estaba estresado. Esperé. Estamos en una situación difícil, dijo finalmente. Valeria apenas empezó su nuevo trabajo. No es el momento para todo esto. Cerré los ojos y dejé que las palabras cayeran donde quisieran. No querías que viniera, dije suavemente, así que ahora no vengo tampoco a tu futuro. No respondió. Lo escuché inhalar como si quisiera discutir, pero luego suspiró. Está bien, dijo. No en aceptación, más en resignación. Colgamos sin despedidas. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con la ventana abierta. El aire era fresco, dulce, con sal y pino. Observé el viento mover los álamos afuera y escuché el suave crujido de la casa a mi alrededor. No se sentía como luto, se sentía como liberación, como un espacio que no sabía que faltaba, había regresado por fin. El teatro comunitario olía igual que siempre, terciopelo polvoriento, pintura vieja y algo ligeramente eléctrico de las luces que zumbaban sobre el escenario. No había puesto un pie ahí en casi una década. Pero cuando crucé esas puertas dobles, algo se asentó en mí. Como un aliento que no sabía que estaba conteniendo, finalmente se liberó. Me presenté en la recepción. La coordinadora de voluntarios parpadeó luego. Sonrió. No solemos tener gente con experiencia real en diseño, dijo. El departamento de utilería necesita manos desesperadamente. La seguí por un pasillo lleno de carteles de obras antiguas. Al final encontré el caos que alguna vez llamé hogar, restos de espuma, carretes de alambre, escenarios a medio terminar y pinceles en tazas astilladas. Una voz llamó desde detrás de una pila de cajas de vestuario. Oye, eres Elvira. Una joven con cabello rapado y pantalones de cargo manchados dio un paso adelante extendiendo la mano. Soy Romina, directora de escena. Eres la madrina que no sabíamos que necesitábamos. Reí el sonido sorprendiéndome incluso a mí. Me dieron una mesa en la esquina y una taza que decía Reina del Drama en letras doradas brillantes. Organicé botones, reparé una marioneta rota y cosí cortinas para una ventana en miniatura de una obra infantil. Romina pasó por ahí a media tarde con un portapapeles y una sonrisa. Esto está increíble. ¿Segura que has estado fuera tanto tiempo? Me encogí de hombros. Algunas cosas se quedan en tus manos incluso cuando dejan tu vida.
Trabajamos hasta que el sol se hundió detrás del tejado del teatro y las sombras se alargaron en el suelo. Mientras guardaba mis cosas, sentí un zumbido silencioso bajo mi piel como la música calentando en el foso. Esa noche me acosté y miré el techo no con temor, sino con algo más cercano a la curiosidad. Ya no era el contacto de emergencia de nadie, ni un salvavidas, ni un bote salvavidas. Solo una mujer con manos callosas, hilo en el bolsillo de su abrigo y historias cosidas en sus costuras. A la mañana siguiente me inscribí para ser voluntaria 2 veces por semana. No pedí permiso, solo escribí mi nombre en el formulario. Estaba sentada en la cabina de la esquina del café en la calle Hidalgo, tomando un té Earl Grey y hojeando un cuaderno lleno de muestras de tela y bocetos de escenarios antiguos cuando lo vi por la ventana. Julián, hombros encorvados, chamarra demasiado delgada para el clima, rostro demacrado de una manera que no había visto desde que era un niño que perdió demasiado pronto. Me vio, dudó, luego entró sin titubear. «Hola, mamá», dijo voz baja, sin excusas. Solo esas 2 palabras estiradas y frágiles. Se sentó frente a mí, los dedos apretando un vaso de papel del que ni siquiera había bebido. Por un rato solo respiró. Esperé. Pensé que el amor era proveer, dijo finalmente. No vi cuánto estaba tomando. Asentí no porque lo perdonara aún no, sino porque entendía cómo las personas confunden lo que necesitan con lo que se les debe. No estoy enojada, dije. Estoy libre. Y tú también deberías estarlo libre de depender de mí. Levantó la vista, sorprendido por la suavidad en mi voz. Como si esperara fuego y recibiera agua clara en cambio. No quería usarte, de verdad que no. Lo sé, dije. Pero lo hiciste de todos modos. Apretó los labios. Ha sido duro. Estamos rebalanceando. Me lo imagino. No hablamos de las cuentas, ni del cheque, ni del testamento. No preguntó si cambiaría algo y no ofrecí nada. Eso se sintió como su propio tipo de respeto. Extendió la mano sobre la mesa, dudó luego, la dejó palma arriba. Puse la mía sobre la suya ligera pero firme. No para prometer nada, solo para decir aún estoy aquí. De alguna forma, sonrió débilmente. Camila extraña tus historias. Yo también la extraño, dije. Tal vez algún día le envíe una. Cuando se levantó para irse, parecía más ligero. No arreglado. No perdonado. Pero humano otra vez. Me abrazó no como un hijo, aferrándose a un salvavidas, sino como un hombre diciendo gracias sin pedir más. Lo vi irse, luego doblé mis bocetos y me dirigí a casa con el aroma del té aún tibio en mis mangas. El espacio de la galería no era grande, solo la parte trasera de una antigua estación de bomberos convertida en centro de arte comunitario. Pero la luz a través de las ventanas altas hacía que todo brillara. Me paré junto a mi pieza, un escenario en miniatura, que construí durante varias noches tranquilas. En el teatro, una escena a la vez. Se llamaba Herencia no reclamada. Una sola silla de madera, centro del escenario. Una ventana abierta detrás. Costuras rojas apenas visibles en la cortina de fondo, casi invisibles, a menos que miraras de cerca. Una historia construida en el silencio. La gente se detenía. Miraba. Algunos se inclinaban leyendo el título otra vez. Unos pocos preguntaron por los detalles cómo construí el moldeado qué significaba el hilo rojo. Solo les dije que algunas historias no necesitan sonido para tener peso. Tarde en la tarde, una mujer con trenzas, entrecanas y lentes de armazón grueso se presentó como editora de una revista local de arte y cultura. Se llamaba Carolina. Miró largo rato el escenario en miniatura, luego se volvió hacia mí, con una sonrisa que tenía más que cortesía. Estamos trabajando en un artículo, dijo, sobre mujeres que recuperaron partes de sí mismas que pensaban perdidas. ¿Te interesaría? Parpadeé, luego reí suavemente.
Supongo que sí. Me dio su tarjeta. Lo llamaremos Madres que se recuperaron a sí mismas. Encajas perfecto. Esa noche, después de que cerró la exposición, caminé a casa con la vitrina vacía, bajo un brazo, y un vaso de papel con sidra tibia en la otra mano. El aire era fresco, dulce, con la agudeza de la primavera. Mis dedos dolían por el día, pero era el tipo de dolor bueno, el que te dice que has hecho algo que importa. De vuelta en mi departamento, puse el modelo de escenario en la repisa junto a una vieja foto de Ernesto y una más reciente de Camila, vestida como astronauta de cartón. Me quedé ahí un rato, luego susurré casi sin querer. De ahora en adelante yo escribo el guión. Apagué las luces, doblé el folleto de la galería y lo pegué en el refrigerador junto a una receta que no había preparado en años.